Hi class, how are you today? My name is Gisela and this is your channel Inglés para tu vida. El día de hoy les traigo un ejercicio de listening, comprehension, a pedido de varias personas que me han estado diciendo que lo que más les está costando trabajo es el tema de escuchar en inglés, entender y a la vez responder preguntas sobre lo que se está aprendiendo. Para ello vamos a comenzar a trabajar entonces el audio del día de hoy. Antes de irme, quiero invitarles a suscribirse al canal Inglés para tu vida y a compartir este video con todas las personas que desean aprender inglés. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. Una de las razones por las cuales estamos haciendo este ejercicio es precisamente para ver por qué se nos dificultan los listenings. En la primera parte habrás podido darte cuenta cuál es el nombre de la persona y cuál es la hora. Lo que viene a continuación es un poquito más complejo para las personas que recién están aprendiendo y allí se podría crear esta pregunta. ¿Qué es lo que nos falta para entender un listening? En primer lugar, nos falta vocabulario. Tenemos que enriquecer el vocabulario para poder entender lo que la persona está diciendo. Y en segundo lugar, nos falta también escuchar y estar expuestos al idioma inglés. A cuanto más expuestos estemos al idioma inglés, más fácil se nos va a hacer escuchar cuando digan frases como la siguiente. Y para eso está este ejercicio. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o'clock and go to the pool. Then I swim from 6 o'clock to 8 o'clock. You get up at 5 o'clock. Wow, that's early. Yeah. Then at 8 o'clock I have a shower, I get dressed and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. Ok, hemos terminado la actividad. Hay 12 preguntas por responder. Ustedes pueden volver a escuchar el audio y me hubiera gustado colocar las respuestas al final, pero si las coloco, ustedes no pueden practicar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ustedes van a tratar de responderlo lo mejor que puedan y luego cuando lo tengan me pueden enviar las respuestas a mi WhatsApp personal que va a aparecer por aquí y si no, lo digo, es el +51 946 182 165 y allí me pueden enviar todas las respuestas de este audio a ver qué tal nos va en esta experiencia. No olviden suscribirse al canal Inglés para tu vida, compartir este video con todas las personas que desean aprender inglés y nos vemos en una siguiente clase para continuar trabajando este tema y otros más muy importantes.